Mucho se habla en el mundo cristiano del tan esperado evento llamado el arrebatamiento, pero mucho se ignora respecto al momento en que sucederá. Los creyentes de hoy están dormidos y piensan en ser sacados del mundo antes de que aquella gran y terrible persecución ocurra. Pero, ¿qué dice la Biblia? En esta oportunidad, versos que hablan, te llevará a considerar la verdadera realidad del arrebatamiento y el momento en que sucederá, como dice la Escritura, a la final trompeta. Comencemos. En Mateo capítulo 24, Jesús nos ilustra, a través de varios ejemplos y advertencias, la forma en que sucederán los últimos acontecimientos a los que la humanidad se enfrentará, hablando de cómo y cuándo será el fin del siglo y cuál sería la señal de su venida. Jesús nos dice en Mateo 24, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nuestro Señor nos describe un tiempo aterrador, en el cual habrían enfermedades y pestes, como el COVID, el cual hizo que los mercados mundiales colapsaran, aumentando el costo de la vida. Por causa de este acontecimiento, las personas fueron obligadas a cumplir con distintos protocolos, similares a los descritos en Apocalipsis, en donde se habla de la tan mencionada marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Todos fuimos testigos de que estos protocolos representaron un ensayo para aquella marca y midió el nivel de sometimiento al que las personas están dispuestas por obtener comida, comprar o vender sus servicios o simplemente por poder salir de sus casas con la libertad de siempre. Volviendo al relato descrito por Jesús, nuestro Señor dice lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículo 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Las personas que sean protagonistas de aquellos tiempos finales, los cuales Jesús, con lujo de detalles nos ilustra, se entregarán unos a otros para salvar sus vidas, por causa del miedo a la muerte, el hambre y la pérdida de libertad, producida por la persecución y gran tribulación orquestada por la bestia sobre los creyentes de aquellos días. ¿Te has preguntado alguna vez a quién perseguirá el anticristo, la bestia y futuro líder mundial, si todo aquel que cree en Jesús ya no está más en esta tierra? Esta pregunta es muy válida si queremos entender y darnos cuenta de la realidad de esta persecución que Jesús nos menciona acerca de los tiempos finales. En los días en que Jesús caminaba entre nosotros, los discípulos entendieron este mensaje. No tenían dudas al respecto, cuando Jesús, con mucho amor, les explicaba y les daba esta descripción del fin, sin encontrar en las Escrituras nuevas preguntas sobre este tema. Aquel día en que Jesús dijo estas palabras, fue una de las pocas veces en que les habló de forma directa y sin dejar ninguna duda del desarrollo de los acontecimientos de aquel día en que Él volvería. Sin embargo, pocos años después de que Jesús partiera y desapareciera de esta tierra, comenzó a existir otra enseñanza y otras doctrinas que malversaron sus palabras. La cizaña, como Jesús lo enseñó, fue sembrada por el enemigo. Una de estas enseñanzas es aquel rapto secreto, el cual, según varios maestros, podría suceder en cualquier momento y sin previo aviso. Pero las palabras de Jesús no dejan espacio a duda alguna. Sigamos leyendo lo que nos dice. Mateo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Jesús nos declara que después de la tribulación de aquellos días, aparecerá su señal, la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Este evento es el arrebatamiento. Podemos ver en estas claras palabras de nuestro Señor, que nos menciona que enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Es aquí donde debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es este evento el arrebatamiento de la iglesia? La única forma de encontrar respuestas es haciendo preguntas. Si no nos hacemos preguntas cuando recibimos un mensaje, seremos fácilmente engañados. Nuestro deber como creyentes, hijos de Dios, es cerciorarnos de que lo que llega a nuestros oídos es fiel a las palabras de Jesús. El apóstol Pablo habló respecto a este rapto, en donde transmitió las mismas palabras que Jesús, y además, mencionó aquella trompeta final. Hoy, se puede encontrar multitud de enseñanzas respecto a esta trompeta, sin embargo no hay forma de posicionarla antes de la gran tribulación. Veamos lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras que recibió en revelación, del tiempo en que nuestra redención se cumpliría, aquel tiempo en que el misterio de Dios se consumará. Estas palabras han sido tergiversadas por las reglas ortográficas inventadas en 1492, las cuales, en el momento en que estas palabras se escribieron, no existían. Esto provocó que se diera una interpretación incorrecta de un misterio tan importante como el que le fue revelado a Pablo de Tarso. Si nosotros quitamos las comas, comprendemos que lo que sucede en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no es el rapto, sino la transformación de nuestros cuerpos. Leamos juntos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como hemos podido comprender, estas simples pero importantes palabras han sido repetidas de forma errónea por más de 150 años. Y como sabemos, cuando una mentira se repite por mucho tiempo, termina aceptándose como una verdad. La intención de nuestro Señor es que no seamos engañados, es por esta razón que nos dice cómo serán las cosas en el tiempo del fin, el orden en que sucederán y el lugar, tiempo y ocasión, en el que nos encontraremos cuando todo esto suceda. El enemigo ha puesto de su levadura, haciéndonos pensar que no pasaremos persecución, que no tendremos de qué preocuparnos, ya que nuestro Señor nos ha dado instrucciones en donde no pasaremos por aquella ira. Nuevamente debemos ver qué es lo que dice la palabra y qué es lo que ha dicho nuestro Señor Jesús cuando habla de persecución. Juan capítulo 15, versículo 20 en adelante. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan capítulo 16 versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. No podemos encontrar en la Biblia un mensaje más claro que el que nos ha dejado Jesús nuestro Señor, ya que en sus palabras nos advierte de que cuando llegue la hora y las cosas comiencen a suceder, nos acordemos de que Él ya nos lo había dicho. Dios, en su infinita sabiduría, nos orienta de una manera sobrenatural, a través de nuestro entendimiento, para que no seamos tomados por sorpresa, esperando algo que Él no ha dicho, y siendo así, engañados y posteriormente desorientados. Cuando el rapto secreto no suceda y la persecución comience, las personas serán tomadas por sorpresa, se sentirán ofendidas y desesperadas, pues aquella promesa de la cual se les predicó por tanto tiempo nunca sucedió, cumpliéndose así las siguientes palabras. Mateo 24, versículo 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Hasta este momento, no ha sonado ninguna trompeta. Y es que las palabras de Pablo son tan claras como las palabras de Jesús, pues el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, habló a través de ellos, pues al igual que Jesús, Pablo menciona que a la final trompeta seremos levantados en el aire y transformados. Vayamos a Apocalipsis, en el momento en que suena la trompeta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Vemos que el séptimo ángel tocó la séptima trompeta, la trompeta final de la cual hablaba el apóstol Pablo, y se nos describe como el templo de Dios es abierto, para que nosotros, los que quedemos en aquellos días, junto con los muertos en Cristo, seamos transformados y entremos en el templo a reunirnos con el Señor. Es en este único momento, en donde se oye el sonido de la última trompeta, y el momento en el cual ocurre el arrebatamiento de la iglesia, de aquellos creyentes fieles, que a pesar de la persecución y maldad del mundo, no entregaron a sus hermanos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como los cristianos del primer siglo, los cuales sufrieron torturas, persecución y muerte por causa del nombre de Jesús. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Después de leer estas palabras, una vez más descritas por Jesús en los cielos, debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿es este el arrebatamiento? ¿Es este el rapto de la iglesia? Todos los pasajes que hemos leído nos indican de forma clara que este evento es el rapto de la iglesia, el cual sucede, de acuerdo al libro de Apocalipsis, a la final trompeta, después de que aparezca el líder mundial y la gran tribulación sea puesta en marcha por él. Este es el escape de la ira venidera, de la cual nos habló nuestro Señor, pues este evento ocurre justo antes de que los ángeles, con las 7 copas de ira, sean ordenados a derramarlas una por una sobre la tierra. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Sí, esta es la ira de la cual seremos salvos, pues como hemos visto, la iglesia ha sido arrebatada de la tierra justo antes de que estas copas con las plagas postreras sean derramadas sobre la humanidad. La pregunta que nos hará reflexionar sobre nuestra vida es la siguiente: ¿qué harás con toda esta información? ¿Seguirás viviendo una vida de pecado y ligereza espiritual, pensando que Dios te sacará de esta tribulación, cuando la palabra de Dios te dice lo contrario? ¿No es esta la oportunidad que tienes de hacer firme tu vocación? Espero que estas palabras hayan encontrado cabida en tu entendimiento y hecho despertar tu mente. Es el deseo de Dios, que nos volvamos a su justicia y hagamos obras de arrepentimiento, pues en sus últimas palabras nos dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Si te gustó esta reflexión, dame un like y no olvides suscribirte a mi canal. Versos que hablan, te agradece por llegar hasta aquí. Gracias. Y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.